Reforma Laboral 2019 México. La reforma laboral de 2019 en México fue un paso importante para mejorar las condiciones de trabajo en el país. Esta reforma tuvo como objetivo principal proteger los derechos laborales de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo. En este video, vamos a desglosar la reforma en 10 puntos clave con ejemplos prácticos que ayudarán a comprender su impacto. Libertad y democracia sindical. La reforma reconoce y protege el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus líderes sindicales y a participar en la toma de decisiones de sus sindicatos. Por ejemplo, en el pasado, algunos sindicatos eran liderados por personas que no habían sido elegidas por los trabajadores y que no siempre representaban sus intereses. Negociación colectiva. La reforma reconoce la importancia de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores para determinar las condiciones de trabajo y los salarios. Por ejemplo, los trabajadores pueden negociar con sus empleadores para obtener mejores salarios y beneficios, así como condiciones laborales más justas. Contratación y subcontratación. La reforma limita el uso de la subcontratación, también conocida como outsourcing, para evitar el abuso de esta práctica. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos empleadores utilizaban la subcontratación para evitar pagar salarios justos y beneficios a sus trabajadores. Salarios justos. La reforma establece un salario mínimo más alto y la obligación de que los empleadores paguen a sus trabajadores de manera puntual y justa. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos empleadores pagaban salarios muy bajos y no cumplían con los pagos de manera puntual. Derechos de los trabajadores migrantes. La reforma protege los derechos de los trabajadores migrantes y reconoce sus aportes a la economía del país. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos empleadores no cumplían con los derechos laborales de los trabajadores migrantes y los explotaban. Protección contra la discriminación. La reforma protege a los trabajadores contra la discriminación en el trabajo por motivos de género, raza, religión, edad, orientación sexual, entre otros. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos trabajadores eran discriminados en el trabajo debido a su género o raza. Protección a las trabajadoras embarazadas. La reforma protege a las trabajadoras embarazadas y les garantiza el derecho a una licencia de maternidad. Por ejemplo, antes de la reforma, algunas trabajadoras eran despedidas o no se les permitía tomar una licencia de maternidad. Derecho a la justicia laboral. La reforma establece un sistema de justicia laboral más justo y eficiente para resolver conflictos entre empleadores y trabajadores. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos trabajadores no podían acceder a la justicia laboral debido a barreras legales y financieras. Participación de los trabajadores en la toma de decisiones. La reforma reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la toma de decisiones de las empresas en las que trabajan. Por ejemplo, los trabajadores pueden participar en comités de seguridad y salud en el trabajo y en otros comités que tengan como objetivo mejorar las condiciones laborales. Mayor protección a trabajadores informales. La reforma busca proteger a los trabajadores informales, como vendedores ambulantes y trabajadores domésticos, y les garantiza los mismos derechos laborales que a los trabajadores formales. Por ejemplo, antes de la reforma, algunos trabajadores informales no tenían acceso a beneficios laborales como seguro social o vacaciones. La reforma laboral de 2019 en México representa un avance significativo para proteger los derechos laborales de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo. Los 10 puntos clave que hemos presentado muestran cómo la reforma afecta positivamente a los trabajadores y a la economía del país en general. Sin embargo, es importante que se continúe trabajando en la implementación efectiva de la reforma y en la eliminación de prácticas laborales abusivas y discriminatorias para lograr un México más justo y equitativo para todos los trabajadores. En Grownomics, ayudamos a las empresas con la implementación y actualización de sus procesos en materia de la reforma laboral, apoyamos con la obtención del REPSE. Llevamos la administración del REPSE para efecto de poder presentar las declaraciones informativas y el cumplimiento con sus clientes y solicitamos la información a sus proveedores. Logramos que las empresas cumplan con todas sus obligaciones. Tenemos un grupo de expertos en la materia. Cuida tu salud empresarial. Hasta la próxima.